nuestro corazón y que esta palabra de hoy, Señor, podamos, Señor, aplicarla en nuestra vida y podamos ser llenos de su presencia, de su palabra, de su unción, de su restauración, Señor. Y como hemos estado hablando, Señor, en esta serie que iniciamos, Dios, que podamos, Padre Celestial, disfrutar de esa gracia que tú nos has entregado a través de la cruz, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hoy tengo el privilegio de compartir con ustedes la palabra, así que yo le voy a pedir que esté muy dispuesto a escuchar la palabra del Señor, amén, y que podamos recibir todo lo que Dios tiene para nosotros. Ya arrancamos una serie nueva, ¿cierto? ¿Cómo se llama la serie de este mes? La gracia, ¿sí? La gracia de Dios. Y para que nosotros podamos comprender mejor qué es lo que significa la gracia, nosotros debemos aprender y debemos entender de dónde sale eso de la gracia de Dios, ¿cierto? Entonces, mire, cuando nosotros hablamos acerca de gracia, nos referimos, y ya lo hemos dicho en varias ocasiones, a ese don de Dios, amén, a ese don inmerecido que se nos fue entregado por Dios, ¿sí? Para que nosotros pudiéramos disfrutar de todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros, ¿cierto que sí? Mire, la gracia es ampliamente vista y explicada en toda la palabra, en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo Testamento, ¿sí? Mire, en el Antiguo Testamento aplicamos la gracia, en primer lugar, con la actitud, ¿sí? ¿Cómo así? En el Antiguo Testamento hay expresiones como, por ejemplo, si he hallado gracia ante tus ojos, tal cosa, ¿sí? Si por ejemplo, dice, Señor, otra expresión que se usa cuando una persona recibía algo, decía, he hallado gracia delante del Señor. Hay muchos versículos que justifican esto que le estoy diciendo, pero no los voy a leer ahora. Se los voy a leer así, en los que usted alcance, escríbalos. ¿Sí? En Éxodo, en Génesis 34, en Éxodo 3, en Éxodo 11, en Éxodo 12, ¿sí? En todos esos versículos usted podría encontrar lo que habla acerca de la gracia, ¿sí? Porque la gracia no solamente es algo del Nuevo Testamento, sino que también lo veíamos o lo experimentamos en el Antiguo Testamento, ¿sí? Entonces, cada parte de la palabra que requiere de la gracia le da un significado específico, ¿sí? Cuando hablamos de la gracia, por ejemplo, en el Nuevo Testamento la gracia se manifiesta, por ejemplo, a través de los discípulos, ¿sí? El exponente más grande de la gracia uno de los exponentes es María, por ejemplo, porque María, siendo una mujer normal, ella era virgen porque no había conocido varón, pero dice la palabra también que ella era una buena mujer, o sea, tenía cualidades, y es una exponente. ¿Por qué? Porque cuando el ángel llega y el ángel se le revela a ella, automáticamente ella se da cuenta que ella mostró ciertas cualidades que la hacían tener gracia delante de Dios. ¿Por qué? Porque si ella no hubiera tenido la gracia, pues no hubiese podido ser la madre de la parte humana de Jesús, ¿sí? Entonces, ¿en qué otros momentos por ejemplo, del Nuevo Testamento? Cuando nos hablan acerca de la santificación. En Romanos 4:4, 11:6, en segunda de Colosenses, podemos ver que la gracia se usa para magnificar el don de Dios en cuanto a la santidad del alma, ¿sí? Que se opone estrictamente al pecado. Si usted lee en Romanos, usted se da cuenta que el sacrificio en la cruz lo que hizo es que nos dio la capacidad de santificarnos de tal manera que pudiésemos hallar gracia delante de Dios,
¿sí? Otra forma es a través, por ejemplo, del evangelio. ¿Cómo así? En la impartición, en el compartir la palabra, en el evangelizar. Los discípulos, si usted nota la historia de los discípulos, de cada discípulo, tenían ciertas características y quizás a la vista del hombre no eran tan buenas. Por ejemplo, Pedro dice que era tosco, ¿no? O sea, que hablaba y hablaba así tosco. Era tosco para hablar, pero por gracia Dios vio algo en él. ¿Sí? Y ese que era tosco en un principio pudo esparcir la palabra de tal manera que el evangelio se multiplicara. Por ejemplo, el apóstol Pablo, que antes de Pablo se llamaba Saulo. Si usted nota la historia, dice que él pedía cartas para matar a los cristianos. Pero por medio de la gracia fue santificado, por medio de la gracia fue limpiado. ¿Y qué fue lo que permitió esto? Que se convirtiera en lo que llamamos nosotros el apóstol. ¿Sí o no? Entonces, si nosotros nos ponemos a leer la palabra, vamos a encontrar la gracia desplegada en toda la Biblia. ¿Sí? Otro ejemplo, por ejemplo, es la benevolencia. Si usted lee Hechos 14, por ejemplo, usted se va a dar cuenta que la gracia abarca lo que es la benevolencia gratuita por parte de Dios. ¿Sí? Y de eso se trata el tema de hoy. Nosotros podemos saber y conocer qué es la gracia, pero para poder entenderla, usted tiene que entender el sacrificio en la cruz. Porque del sacrificio en la cruz se desprende la gracia. ¿Sí? Si no hubiese habido sacrificio, no habría gracia. ¿Sí? Entonces, hoy vamos a hablar acerca de eso, de cómo el sacrificio en la cruz fue lo que permitió que nosotros pudiésemos gozar de la gracia de Dios. Vamos a abrir la palabra en el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 10. Isaías 53, vamos a leer del versículo 10. Si usted lee el capítulo 52, 13 y 53, usted se va a dar cuenta que describe específicamente el sufrimiento del siervo de Dios, refiriéndose en este capítulo a Jesucristo y al sacrificio que hizo en la cruz. ¿Sí? Vamos a leer este versículo específicamente y luego vamos a desglosarlo. Dice 53, 10. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Dios será en su mano prosperada. Cuando leemos este versículo, nos damos cuenta que el propósito de la obra en la cruz es que Jesús viera linaje. O sea, que nosotros pudiésemos decir que somos ese linaje de Jesús. ¿Sí? En otro versículo y en otras palabras, que nosotros fuésemos coherederos juntamente con Cristo. Amén. Mire, es importante que entendamos varias cosas. Primero, que entendamos que la vida de Cristo nos dio a conocer la verdad y así nos enseñó cuál era la manera correcta en la que el cristiano debería de vivir. ¿Sí? Ese fue el propósito de la vida de Cristo, de la vida de Jesús en la tierra, que siendo él humano, porque es que hay muchos que dicen, no, es que Jesús era el Hijo de Dios, o sea, ¿cómo no iba a poder ser? Si él era el Hijo en ese momento, lo dice el versículo 10, lo acabamos de leer, él estaba sujeto a las pasiones de este mundo. O sea, él era 100% hombre. Ay, o sea que Dios es un hombre. No. La parte humana de Jesús fue la que vino a la tierra y se entregó por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Sí? Esa es una parte, la parte humana de Jesús. Porque la Biblia lo dice en los evangelios, siendo él igual a Dios,
no siendo eso a cosa que aferrarse, se despojó y vino a la tierra y murió por nosotros. ¿Listo? Entonces, mire, la vida de Jesús nos muestra cómo debe ser la vida del cristiano. ¿Sí? Entonces, ay, no, pero es que Jesús, mire, en estos días vi un video que decía, debo actuar como actuaría Jesús. Y entonces llegaron y pusieron el pedacito de la película de Jesús, donde él entra al templo y agarra todo y lo tira al piso y da patadas y puños y en estos días me vi una obra de teatro y Jesús dándole puños al diablo y yo decía, ay Dios mío, ¿qué es esto? Eso era una revelación, ¿no? Porque no sé. Y entonces, a veces, y me causó risa el video, porque dice, la gente es tremenda, ¿sí o no? Es que no, voy a actuar como Jesús y cogen ese pedacito. Pero entonces, ¿qué nos muestra esto? Mire, que Jesús, no porque Jesús fuera pecador, porque dice la palabra que fue el único que no pecó, pero los rasgos de Jesús en ese momento eran de un humano, de un hombre, ¿sí? De un hombre así como usted y como yo. ¿Sí? De una persona que sentía. ¿Usted qué cree que sintió Jesús cuando vio que su casa, el lugar de la iglesia donde deberían reunirse a honrar al Señor, estaba siendo usado para vender? O sea, que usted llegue aquí, yo aquí para predicando y por allá en una esquina un hermano vendiendo. Ahora, yo no quiero decir esto con las ventas, no. Pero lo que yo digo era que ellos en ese momento habían olvidado o sea, para qué había sido diseñado el templo. O sea, el templo era para adorar al Señor, no para vender. Y la gente iba no a adorar a Dios, a comprar. ¿Sí? Diferente. Si aquí hacen una actividad, apoya a los hermanitos, apóyenlos. Pero lo que yo me refiero es eso. Olvidaron totalmente cuál era la función de ese lugar. A veces nosotros como cristianos ya no tenemos así un templo así grandísimo en Israel y usted no tiene que ir hasta allá, no. Pero tenemos un lugar de reunión y olvidamos a qué vamos. Cuando usted viene a este lugar, usted viene a encontrarse con el Señor, independientemente de, ¿sí? Eso es lo que se hace aquí. Ay, a veces, yo siempre uso el mismo ejemplo, no tengo más ejemplos. Cuando tenga más ejemplos, he hecho otro ejemplo. A veces llegamos a la iglesia y cantaron las canciones que no me gustan. Entonces, ay, no, eso estuvo malo hoy. Y lo que no entendemos es que a eso no venimos. O sea, usted no viene a que le canten las canciones que a usted le gustan. Si a usted le gustan canciones, descárguelas en su celular y póngalas en su casa. Y cuando esté haciendo oficio, póngalas a todo volumen. Si usted es líder, le gustan tales canciones, póngalas allá, que como usted es el líder, los otros tienen que cantarle sus canciones. Y si le delega la canción a alguien, dígale, pero me canta esta. Pero no hemos entendido que, por ejemplo, este lugar es para que usted venga y le rinda gloria a Dios. Amén. Que la alabanza, por ejemplo, otra cosa, ahí les voy enseñando cositas. La alabanza y la adoración no es que la adoración sean canciones suavecitas. Eso no es adoración. Y la alabanza, las canciones movidas. No, en la iglesia hay canciones movidas y canciones suaves. Hay canciones suaves que son alabanzas y canciones suaves que son adoraciones. Y hay canciones movidas que son adoraciones, ¿sí? Y hay canciones movidas que son alabanzas. Sino que aquí hay una estructura, entonces primero arrancamos así, pero porque es una estructura que nosotros manejamos. Pero la alabanza y la adoración se la brindamos somos nosotros al Señor. ¿Sí? Si lo llevamos como en una comparación a lo que antes era el tabernáculo, la alabanza y la adoración que usted le da a Dios es como ese altar donde ponían el incienso. Entonces dice que prendían ese incienso, ¿cierto? Entonces todo el lugar se llenaba de ese olor chévere, rico. Cuando usted adora al Señor, eso es como un incienso que llena el lugar donde usted está. ¿Sí? ¿Usted no le ha pasado que a veces usted está en un lugar y llega una persona que huele rico y usted ni siquiera mira y usted dice, ay, llegó fulano de tal?
porque usted ya sabe que esa persona siempre huele a eso. Entonces, cuando usted adora al Señor y usted llega a su lugar donde usted adora, puede ser en su momento de intimidad o en la iglesia, en el lugar donde usted vaya a adorar al Señor, y cuando adoramos de corazón, dice que el lugar se llena de un aroma como de un incienso, pero dice también que el incienso sube delante de Dios. Amén. Y necesitamos comprender esa parte. La vida de Jesús nos mostró cómo debíamos nosotros conducirnos, digámoslo así, como hijos de Dios. Pero su muerte nos permitió mirar todo lo que nosotros había y nos ataba para poder ponerle un remedio. Amén. Mire, ahí donde está, vamos a leer allí mismo en Isaías, capítulo 52. Leamos del 13 al 15 y luego ya les digo a cuál saltamos. Dice, he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Perdón, espere que me equivoqué, creo. Ya, 53, estoy leyendo el capítulo que no es. 53, capítulo 1, dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Pregunta, ¿y sobre quién se ha manifestado el abrazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que coincidimos y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Y esto me impacta mucho, ¿por qué? Porque si usted lee, usted dice, pero qué hombre tan malo. ¿Qué habrá hecho ese hombre para que le hicieran todo eso? Y dice, y quebrantado, y molido, y no hubo atractivo en él alguno, y dice, y lo tuvimos, y lo menospreciamos, y dice, y no lo estimamos. Entonces uno dice, pero qué cosas tan malas habrá hecho ese hombre para que le hicieran todo eso. Y le tengo una noticia, nada. No hizo nada. Es más, dice la palabra que fue incluso perfecto en su caminar en esta tierra, que no se halló en él ningún defecto. Y la pregunta es, ¿pero por qué fue molido? ¿Por qué fue quebrantado? ¿Por qué tal cosa? Entonces usted lee el versículo número 4, dice, ciertamente, o sea, en realidad, ahora vamos a dar respuesta. ¿Por qué? Llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros, mire, nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, ¿la respuesta cuál es? Por nosotros. Mire, ¿queremos hablar de la gracia? Sí, la gracia es un don de Dios. Ay, Dios mío. La gracia es un regalo que no merecíamos. La gracia. Pero toda esa gracia la podemos disfrutar hoy porque Jesucristo entregó su vida en la cruz. Debemos entender cuál fue la importancia del sacrificio de Jesús en la cruz. Jesucristo fue molido. ¿Usted ha visto la pasión de Cristo? Le doy una noticia y usted ha llorado. Yo he llorado. Yo no lloro, a mí no me gusta llorar por las películas.
tiene que ser pues así, pero no soy tan sensible para llorar. Pero cuando yo me vi esa película lloré. Y lloré mucho porque yo, ay, qué pecado, pero eso no es nada comparado con todo lo que le hicieron a Jesús en la cruz. Y que Él lo hizo por amor a nosotros. Mire, necesitamos comprender que lo que me permite a mí morir a mi pecado es la muerte de Jesús. ¿Sí? Que Jesús hubiera muerto por ti y por mí para que nosotros tuviéramos el perdón de los pecados, es lo que nos permite a nosotros decir, bueno, voy a morir a mi viejo hombre para nacer de nuevo. ¿Sí? Nicodemo, que era uno de los sabios de la época, muy impactado por lo que Jesús predicaba, le dijo, ¿cómo así? O sea que, ¿puedo yo volver a nacer siendo viejo? O sea, yo siendo ya un viejito, porque yo me imagino que Nicodemo ya era un viejito. O sea, yo puedo meterme en el estómago de mi mamá. Imagínense una señora teniendo un viejito ahí. Qué miedo, ¿cierto? Entonces él dijo, ¿era que yo me puedo meter otra vez y nazco? Entonces Jesús le dijo, no. Jesús le dijo, lo que yo te estoy diciendo es que necesitas morir a tu carne, morir a ese viejo hombre, morir al pecado, morir a aquellos hábitos que no nos ayudan a acercarnos a Jesús y nacer de nuevo en un nuevo hombre. ¿Sí? Luego los discípulos, entre ellos Pedro, le decían, Señor Jesús, es que él les predicaba, ¿no? Y les decía, yo no voy a estar, y ellos, no, Jesús, pero vea, hasta el final. Yo me hago matar por usted, que vienen, que yo me entrego también, que yo... Pedro era uno de ellos, ¿no? Pedrito, como siempre, que él le gustaba hablar de más, o sea, no pensaba antes de hablar a veces. No, Señor, pero cuando llegó el momento en que Jesús fue preso y lo llevaron y lo llevaban para encarcelarlo, dice que todos se perdieron, o sea, todos se fueron. Pero ¿sabe por qué pasó esto? No por lo que dice mucha gente. Hay mucha gente que malinterpreta la palabra y dice, ay, sí, es que maldito el que confía en el otro hombre. No, eso no quiere decir eso. Lo que eso quiere decir es que usted debe poner su confianza en Dios antes que en los hombres. ¿Sabe qué es lo que pasa con esto? Que Jesús se quedó solo, rechazado, para que usted y yo no sufriéramos lo mismo. Si usted le pregunta a Jesús por algo que usted esté pasando, Jesús ya lo vivió y peor. Pregúntele a Jesús, Jesús, te has quedado, es que yo estoy solo, nadie me quiere, todos me odian. Jesús le dije, yo estuve solo. ¿Sí? Yo tenía un conocido que decía, no, ahí solamente Dios me ha quedado. Y yo lo miraba y yo le decía, pues si Dios le quedó todo. ¿Sí me entiende? Como si Dios fuera, ay, pues ahí como que. Entonces, necesitamos entender lo siguiente. Jesús padeció para que nosotros tuviéramos salvación. Y eso es gracia. Porque si nos preguntamos si nosotros tenemos las cualidades que se requieren para recibir ese regalo, como con esas cualidades tan grandes, quizás no todos no tendríamos esas capacidades. O sea, yo no lo merecería por como soy, por lo que soy. Pero Jesús se entregó en la cruz para que nosotros pudiéramos alcanzar esa sanidad, por ejemplo. Hay cosas, hay circunstancias en nuestra vida que son difíciles, pero más difíciles serían si usted no tuviera a Jesús en su corazón. ¿Sí? Necesitamos entender que la muerte de Jesús nos permite a nosotros recuperar la identidad como hijos. ¿Cuántas veces quizás usted se ha sentado y ha dicho, pero es que yo soy tan malo? A su parecer. ¿Cuántas veces usted ha sentado y dice, pero es que
esto que yo hice, nadie lo sabe, porque hay cosas que uno ha hecho que nadie sabe. Es que si yo contara esto que hice, yo creo que me crucifican. Y a veces usted piensa en eso, pero lo que debemos entender es que ahí está la cruz. O sea, la cruz lo que hace es rasgar el velo que lo separa a usted de Dios. La palabra de Dios dice que antes había un velo, ¿no? Que separaba el lugar santísimo del lugar santo. ¿Sí? Entonces usted para allá no podía entrar, porque allá solo entraba el sacerdote. Y eso que lo entraban con una cuerdita y una campanita, ¿no? Y entonces si eso sonaba era porque el sacerdote estaba santo. Y allá él haciendo pues sus cosas de sacerdote allá en el lugar santísimo, en el templo. Pero si eso dejaba de sonar la campanita, ¿usted por qué cree que le amarraban la cuerda? Para sacarlo muerto de allá adentro. Y la gente dice, ay, ¿cómo así? Sí. Mire, lo que pasa es que la gracia lo que hizo fue romper con eso. ¿Sí? Rasgar ese velo. Esa separación que había tan marcada entre Dios y el hombre, Jesús, por medio de la cruz, la rompió, la quitó, para que nosotros pudiésemos entrar libremente ante la presencia de Dios. ¿Sí? Para que usted pueda entrar y decirle, Señor, yo soy malo, yo soy más malo que Pablo Escobar, yo soy más malo que Caín, pues ahorita hablamos de Caín, vea, malo, pero aquí estoy. Aquí estoy, Señor, y yo sé que en mi humanidad he hecho cosas, he dicho cosas, a veces uno dice cosas y después uno piensa mejor y uno dice, ay, ¿yo para qué dije eso? Pero entonces esa gracia que Dios nos da a través de la cruz es lo que te permite ir y decirle, Señor, yo hice esto, esto, esto y esto, pero aquí estoy. ¿Sí? Y con esto yo no estoy dando licencia para pecar, ¿no? Por medio de la gracia, porque eso es otro tema que vamos a dar en otro culto. Se llama la supergracia. Entonces, la supergracia, yo hago lo que quiera, como quiera, y yo ya soy salvo. No, Señor, eso no funciona. Eso es una idea humana que algunas sectas han querido establecer para que usted se pierda, para que usted pierda su salvación y se vaya al infierno. Muy fuerte, ¿cierto? Pero bueno, es la verdad. Entonces, la gracia lo que hace es que te hace apto. Mire, si usted en su capacidad se pesa y usted dice, no, yo orar por otro, por ejemplo, para que Dios haga un milagro, quizás y yo me miro y yo digo, no, como que yo no tengo como esa así autoridad como la que tenía Jesús. Pero la gracia lo que hace es que cubre los pecados. En Romanos dice que si usted se acerca al Señor y se arrepiente, si hay arrepentimiento en su corazón, Dios lo perdona. Dios lo perdona. Por eso es que el tema del perdón y de la falta de perdón es algo tan fuerte, porque es una cárcel de la cual solamente la persona tiene la llave. Es algo fuerte por eso, porque el perdonar y pedir perdón solamente está en las manos de la persona. Ni siquiera Dios, porque Dios hace lo que le toca hacer. ¿Sí me entiende? Dios hace, le muestra, le enseña, lo ministra, lo sana. Dios te sana. Si le pides, Dios trae sanidad, restauración. Pero el perdonar y el pedir perdón es tu parte. Por eso es algo tan delicado que vamos a hablar en otro tema, ¿sí? En otra oportunidad. Es algo delicado porque tiene que ver con la persona. No hay nada más duro que hacer liberación a alguien que no quiere perdonar. Usted puede ser el pastor más ungido, pero si esa persona no lo quiere hacer, ahí no hay libertad, porque es algo que tiene que ver con la persona y con la decisión de la persona. Amén. Sigamos. Vamos a leer un ejemplo que nos va a ayudar a hacer una comparación entre el Jesús, la obra de Jesús, y nos da como una visión más amplia de lo que quiere hacer Dios por medio de la gracia y por medio de la cruz. Vamos a leer Juan capítulo 11.
Juan capítulo 11. ¿Estamos ahí? Vamos a leer versículo 17. Juan 11, 17. ¿Estamos allí? Muy bien, dice, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Versículo 18. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarle por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esta palabra es poderosa, ¿por qué? Porque sí, Jesús por medio de la cruz nos dio salvación. Y por medio de la cruz, el resultado de la cruz fue la gracia. Sí, que nosotros por gracia fuéramos perdonados. O sea, que nos dieran ese regalo sin nosotros merecerlo. Pero vemos un ejemplo aquí con Lázaro. ¿Sí? Y toca otro punto de Jesús, de la vida de Jesús, y es la resurrección. Mire, cuando Jesús murió en la cruz, a causa de todos los pecados del ser humano, Él no se quedó muerto, sino que Él resucitó. ¿Por qué? Porque Él era Dios. Entonces ahí es donde usted entiende, bueno, Jesús murió como un hombre, pero resucitó siendo Dios, Dios mismo. ¿Sí? ¿Y por qué resucitó? Para que nosotros entendiéramos algo. ¿Sí? Y es que sí, nosotros tenemos esa promesa de resurrección y de salvación. Porque Marta se lo dijo, sí, en el día postrero mi hermano va a resucitar. Pero él le dijo, no, yo soy la resurrección y la vida. Cuando usted pasa a eso, a lo espiritual, usted se da cuenta que usted puede estar muerto en sus delitos y en sus pecados. Pero cuando usted acepta a Cristo como su único Señor y Salvador, usted va a tener resurrección. Porque Jesús es la resurrección y la vida. Amén. Necesitamos entender que Jesucristo murió en la cruz, resucitó para que nosotros también pudiéramos resucitar. Hay pecados que usted siente que son tan fuertes que no lo dejan. A mí me ha pasado y me pasó alguna vez que me decían tal cosa y yo iba bien y pecaba. Y entonces cuando mi líder me preguntaba, yo le decía, es que yo quiero pero no puedo. ¿A cuánto les ha pasado eso? Es que yo lo quiero hacer, pero como que hay algo que no me deja. Como que hay algo que yo doy un paso y como que me devuelvo. Y todos pasamos por eso. Pero ¿sabe qué es lo que qué es lo que va a hacer que esa situación cambie en nuestra vida? Que nosotros podamos recibir a Cristo como un Cristo resucitado. Amén. Que podamos entender que el sacrificio en la cruz lo que hizo por nosotros fue entregarnos la gracia, que recibiéramos ese regalo de la salvación, pero también nos mostró el camino de la resurrección. El único que resucitó y no murió otra vez, ¿quién fue? Jesús. Lázaro resucitó, pero en algún momento se volvió a morir, ¿sí o no? Pero entonces lo que Dios quiere es que nosotros espiritualmente resucitemos. Que nuestra vida espiritual resucite. ¿Sí? Que esos anhelos que usted tenía personales resuciten. Que esos sueños que usted tiene con su familia, con su casa, resuciten. Porque es que Dios
hace la obra de una manera integral. Y lo leíamos ahorita en el libro de Isaías. Dice, por sus enfermedades, por tus llagas, por tal cosa. Dios, en la cruz Jesús murió por todo y por todos. No hay situación, no hay pecado en nuestra vida que sea mayor a la obra de Jesús. No hay nada que nos pueda venir a nosotros, que pueda venir a nuestra casa, que no pueda ser, ¿cómo decirlo? Que sea mayor a lo que Jesús puede hacer por nosotros. Pero nosotros necesitamos entender la obra en la cruz y dejar de menospreciar el sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros. ¿Sí? A veces no lo dimensionamos. Usted puede ser pastor, profeta, evangelista, contador público, enfermero, médico, ama de casa, vendedor, estudiante, de la posición donde usted está, pero a veces no hemos valorado tanto la obra en la cruz, porque hemos minimizado mucho esa obra de la parte humana de Dios y nos hemos permitido engañarnos. Es que era Dios. Como si a Jesús no le hubiera dolido cuando lo escupieron, cuando le arrancaron la barba, cuando le clavaron una corona con unas púas así de grandes en su cabeza. Como si a Jesús no le hubiera dolido que lo hubieran crucificado en medio de dos ladrones. A veces minimizamos un poco esa obra porque creemos que Dios era Dios, que Jesús era Dios, y no hemos entendido que la obra de la cruz fue tan poderosa y que el sufrimiento de Jesús fue tan grande que nosotros deberíamos de ponerle mayor atención y mayor importancia a la obra de la cruz. A veces a uno le dice el líder, invite a alguien, y uno dice, no, es que yo no tengo a nadie a quien invitar. Entonces uno dice, pero yo no sé, no se monta en un carro, no, los hombres no se cortan el pelo, no van a la peluquería, las mujeres no van a la peluquería, nadie les hace las uñas. Ahora que está de moda que la queratina, que el polímero, que eso es una cosa impresionante hace mucho, que las que tienen crespos, que la permanente, que la no sé qué. Y la gente se sigue perdiendo, la gente sigue muriendo sin Cristo y nosotros estamos felices sentados en la iglesia cada 8 días llegando tarde y perdiéndonos la alabanza. Tómala. ¿Sabe por qué? Porque no hemos comprendido la importancia de la obra en la cruz. Usted sabe que la palabra dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿le cuenta como pecado? ¡Oh! ¿Cómo así, pastora? Sí. Necesitamos comprender la obra de la cruz. Usted que está aquí, si usted recibió a Jesús en su corazón y vive una vida de arrepentimiento, usted es salvo. No permita que el diablo le meta en su mente que usted no es salvo. Eso es mentira. Eso lo hace el Satanás para que usted no haga lo que tiene que hacer. Si usted en su corazón realmente hay un arrepentimiento genuino, usted ya es salvo. Es salvo no porque usted tenga mucho, pues, porque sea el mejor hombre del planeta. No, sino porque usted por gracia es salvo. Porque Dios lo ama de tal manera que le entregó a su Hijo para que usted y yo fuéramos salvos. Pero también hay gente afuera que se está perdiendo. Y a veces nosotros nos hacemos los de la oreja mocha. A veces usted está y yo, porque a mí me pasa, yo también, aparte de ser pastora, yo trabajo. Y a veces uno se envuelve tanto en el trabajo. Y yo, por ejemplo, trabajo con niños.
Y entonces yo llego a la casa y yo llego pensando en qué manualidad voy a hacer al otro día, y el pañal, y no sé qué, y esto, y lo otro, y más allá. Y a veces yo hablo con los hermanos de aquí, yo digo, me tiene estresada la mamá de fulano. Ay, y no sé, y sí me entiendes. Entonces, y todo el tiempo es así como envueltos en otras cosas. Pero qué bueno que usted también saque un tiempo para brindarle a otros de eso que usted tiene. Ese don precioso que tenemos, que es la salvación. Mire, la gracia es el milagro que Dios hizo a través de Jesús. O sea, la gracia es el milagro a través de Jesús. Pero la salvación es un don que trae la gracia. Amén. O sea, la gracia es el milagro, la salvación es un don que llega a nuestra vida por medio de la gracia. ¿Sí? Y dice la palabra, por gracia sois salvos. Y por eso yo como que le insisto tanto en esto. Entienda, la salvación se pierde cuando su corazón es cauterizado y usted empieza a pecar deliberadamente. ¿Sí? O cuando usted es insistente en un pecado que sabe que está pecando pero lo sigue haciendo. Ahí es donde usted puede perder esa gracia, ese don de Dios que es la salvación. Pero si usted hoy está aquí es porque usted es salvo, porque usted ya tiene ese don. O sea, es un don y es un regalo que a usted le entregaron sin pedirlo. ¿Sí me entiende? O sea, usted lo tiene no porque lo merezcamos, sino porque Dios nos lo quiso dar. Así como cuando usted a alguien le regala algo, no porque usted se lo haya pedido, sino que esa persona le dice, le voy a regalar esto a fulano porque se lo quiero regalar. Porque y esos regalos que son así, uno queda como, ay, tan rico, ¿cierto? O sea, uno queda así como sorprendido, como, ay, mira, pensó en mí. ¿Sí? O sea, sin tenerlo, sin nada, sin obligación, pensó en mí. Así mismo es la salvación, es un regalo que le otorga Jesús pensando en usted. ¿Sí? Pero necesitamos cuidar la gracia. Cuidémosla. Cuidemos ese regalo y ese don a través de nuestro actuar. Mire, Marta dice que le dijo una palabra a Jesús. Le dijo, Jesús, mi hermano murió. Si tú hubieses estado aquí. Y eso sonó como a reproche, ¿cierto que sí? Como que le decía, o sea, Jesús, si usted hubiese estado aquí, entonces mi hermano se hubiera salvado. Pero entonces ella me dio como que, no sé si en ese momento ella pensó y dijo, ay, estoy hablando a Jesús. Y entonces le dice, Marta, yo sé, le dice, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Entonces ella le dijo, y sonó como, pero después le dijo, Señor, pero yo sé que tú tienes una conexión directa con tu Padre y que lo que tú le pidas, Él lo va a hacer. Y entonces Jesús le dice, sí, es que tu hermano va a resucitar. Y Marta curiosa, ¿no? O sea, yo me imagino a Marta así como curiosa y como que le dijo, ah, sí, Señor, como quien no quiere la cosa, ¿no? Sí, Él va a resucitar en los postreros. O sea, cuando ya todos resucitemos y vamos al cielo, al lugar allá, entonces Él va a resucitar, sí, claro. Entonces Jesús le dijo, no, o sea, yo soy la resurrección y la vida. De pronto ella no lo entendió en el momento, pero lo que Jesús le estaba diciendo era, Él murió por diferentes situaciones. ¿Qué cosa te está haciendo morir en este momento, espiritualmente hablando? ¿Qué cosas? La situación que tenía en ese momento Lázaro era que quizás estaba enfermo y se murió. Pero Jesús vino y lo resucitó. Espiritualmente, ¿qué situación estás viviendo? Que tú sientes que te está haciendo morir. Que incluso ha hecho que tu actitud delante del Señor cambie. Porque usted sabe que hay cosas que llegan a la vida de uno que lo hacen morir espiritualmente.
Los problemas familiares, problemas de pareja, dificultades en el trabajo, ¿sí? Porque no es lo mismo adorar a Dios cuando usted le pagan la quincena y tiene plática en el bolsillo, adorar a Dios cuando no tiene empleo y no tiene nada que comer ni tiene con qué pagar los recibos. No nos hagamos tan espirituales porque es que eso es una realidad, ¿sí o no? No es lo mismo adorar a Dios y levantar las manos y danzando en cada temporada y usted tira los pasos y cuando estamos, digamos, relativamente bien, a cuando, por ejemplo, usted está pasando por esas temporadas con su familia, con su pareja, con sus hijos, que son duras. Que usted no parece danzando y no llorando en cada temporada. ¿Sí o no? ¿Es diferente o no es diferente? Pero entonces lo que Jesús hizo fue que le dijo, Marta, tú estás en esta situación de dolor. Porque yo pienso que esta palabra no era para Lázaro, sino para Marta. Para fortalecerle la fe a Marta. Porque Marta le dijo, Señor, si usted hubiera estado, Señor, es que si usted quisiera me podría sacar de esta situación. Porque no ve que usted es Dios. Pero entonces Jesús le dijo a Marta, tranquila, porque Él va a resucitar. Entonces lo que Dios nos está diciendo por medio de esto y lo que está haciendo es diciéndonos, tranquilos que yo morí en la cruz. Eso es lo que Dios te dice el día de hoy. Tranquilo que yo morí en la cruz. Y si morí en la cruz por fulano, también morí por usted. A veces lo que a uno más le duele es lo que es más cercano. ¿Por qué le digo yo esto? Porque aunque usted una persona extraña le grite o se enoje con usted, como que usted como... Pero cuando es una persona cercana, oh, como que le arde a uno por allá, ¿sí o no? Como que, ay, y le duele. Y a veces esos momentos son bien difíciles. Marta era muy cercana a Jesús. Dice la palabra que Jesús iba y se quedaba y entraba en la casa de Marta, de Lázaro y de su hermana María. Y se quedaba allá y entraba y toda la cosa. O sea que Marta era cercana. Pero eso no impidió que ella le preguntara a Jesús, Jesús, pero se murió. Mire, la gracia implica eso también. Que usted entienda que usted con Dios puede ser sincero. Pregúntele a Dios las situaciones de su casa. No con el ánimo de, ay Señor, pero porque, y de pelear con Dios y de ganarle a Dios. ¿Sí? Y de enojarse con Dios. Pero sí, mire, cada situación que nosotros estamos atravesando, es necesario que la llevemos a los pies de Jesús. Espiritualmente a veces estamos muriendo por ciertas situaciones y creemos que los demás tienen que adivinar. Que si el pastor está ungido, que adivine que estoy mal. Es como si el pastor dijera hoy, si la iglesia me ama y está ungido, tiene que adivinar que hoy amanecí enfermo. Y no, o sea, las cosas no son así. Hay circunstancias que usted está viviendo solo porque quiere. Coja el teléfono, dígale, pastor, estoy mal, o líder, vea, aquí estoy que me pego un tiro con un banano. Yo no sé, pero algo, vea, ¿sí me hago entender? Necesitamos comprender que hay cosas que nos están haciendo morir espiritualmente, pero que si nosotros comprendemos la obra de la cruz, vamos a entender que Dios puede hacer que esas áreas de nuestra vida que estaban como muertas resuciten. ¿Sí? Hay una verdad innegable que no cambia para nadie. Todos vamos a morir en algún momento. En algún momento su cuerpo físico ya va a partir de este mundo porque se desgasta, porque, ¿sí? Pero lo que Dios nos está hablando por medio de esto es que la muerte espiritual no va a alcanzar nuestra casa, no va a alcanzar nuestra vida, ¿sí? Que la muerte espiritual no es para nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos la gracia de Dios. Amén. Porque la tenemos, ¿sí?
Aprendamos a ser sinceros con Dios. Mire, hay situaciones actuales que nos afectan de muchas maneras. Necesitamos permitirle a Jesús que sea Él quien actúe en ellas, ¿sí? Y que la obra de Jesús en la cruz se vuelva viva en nuestra vida, ¿sí? Cada vez que usted tenga situaciones, lea la palabra y entienda que la obra en la cruz fue algo poderoso. No hay nada más grande que el nombre de Jesús. No porque usted tiene que tener un amuleto y no, sino porque usted comprenda la obra que Él hizo en la cruz. ¿Sí? Cuando usted escucha el nombre de Jesús, automáticamente a mi mente viene autoridad, poder, sanidad, restauración, libertad. Eso es lo que significa el nombre de Jesús. ¿Sí? Nosotros tenemos una cruz ahí. No porque todos los líderes los martes vengan a arrodillarse en la cruz y a rezar. No, sino porque entendemos el poder de la obra en la cruz. Y lo usamos para conmemorarlo. ¿Sí? Para acordarnos de todo lo que Jesús hizo por nosotros. Qué bueno que hoy usted pueda poner por obra esto que estamos hablando. Que podamos darle esa relevancia tan poderosa que tiene la obra en la cruz, ¿sí? No por el lado de a veces uno cuando hablan de la cruz lo regañan mucho a uno, ¿sí? Ay, ve a Jesús todo lo que hizo. No, pero yo pienso que esto es algo más profundo y más personal. Comprender lo que Jesús hizo en la cruz es algo muy personal. Es una revelación que viene de Dios. O sea, es una revelación tan poderosa que cuando una persona lo comprende, su vida cambia inmediatamente. ¿Sí? No, usted anhela en su corazón que hayan cambios en ciertas áreas de su vida, necesitas comprender la obra de la cruz. ¿Sí? O no hay una obra, o sea, no hay algo que represente el amor de una manera tan gráfica y tan poderosa y tan real como la cruz. ¿Usted necesita más amor? Pídale al Señor revelación de la cruz. ¿Usted necesita sanidad? Dígale, Señor, revélame la cruz. ¿Sí? Señor, quiero ministerio, la cruz. Señor, yo quiero servirte con pasión, la cruz. Porque hay una canción que dice, porque la vaya buscando por ahí, hay una canción que dice que la cruz es la llave. ¿Sí? Esa canción se llama Eterna Relación. Y dice muchas cosas, pero ese pedacito es lo que más a mí y por eso la canto así con pasión. Porque es real, la cruz es la llave. La cruz es el secreto. La cruz es el camino que nosotros debemos recorrer para lograr disfrutar de la gracia de Dios. ¿Por qué se lo digo? Porque la gracia es para disfrutarla. La gracia es para que usted disfrute de la gracia de Dios. Pero a veces ciertas circunstancias nos matan tanto espiritualmente que no nos permiten disfrutar de la gracia de Dios. ¿Sí? Entonces, qué bueno que nosotros podamos decirle al Señor, Señor, revélame la cruz. Yo quiero disfrutar de la gracia de Dios, pero necesitamos conocerlo a través de la cruz del Calvario. Amén. Pongámonos sobre nuestros pies y vamos a orar. Amén. Vamos a pedirle al Señor en esta hora que Él pueda revelarnos a través de la cruz todo lo que tiene para nosotros. Y usted que nos está viendo allí por las redes sociales, que pueda sacar un tiempo para decirle al Señor, Señor, revélame la cruz. Revélame eso que tú hiciste, que nos dio ese don maravilloso de la salvación. Dios les bendiga. Y usted que está